Bueno, pues empezamos. Buenos días. Encantado de saludaros. Sobre todo muy feliz del reencuentro con los niños perdidos y encontrados en el templo. Esto es un chiste privado que algunos entendéis, otros no. Si alguien quiere que se lo explique, pues ya se lo explicaré también en privado. Esta actividad es un esfuerzo de un grupo de estudiantes y de exestudiantes de la UPV, de la Universidad del País Vasco, fundamentalmente, que desde hace bastantes años, porque ya llevamos unos cuantos años, decidieron que era académicamente imprescindible y políticamente relevante, o probablemente al revés, académicamente relevante y políticamente imprescindible, mejorar el nivel de formación de un grupo de personas ideológicamente diversa. Sigue siendo ideológicamente diverso, un poco menos que antes, porque algunos, digamos, su cultura es incompatible con ese tipo de dinámica, otros la mantienen. En su formación en los fundamentos del pensamiento económico de Marx. Y los fundamentos del pensamiento económico de Marx, pues implica leer ese montón de textos que los soi-disant marxistas normalmente no han leído. Y fue un trabajo iniciado de forma sistemática. Primero, bueno, fue leer el tomo primero del Capital, pero después siguió con la lectura del tomo 2, del tomo 3, de las teorías de la plusvalía, de otros textos relevantes de Marx, como la contribución a la crítica de la economía política, los Grundrisse. De alguna forma, en todos estos años, los que han participado, a lo largo de la mayor parte de ellos, que es un grupo relativamente reducido, estoy convencido que bueno, su capacidad de analizar la realidad y de situarse en el contexto de la historia y de la coyuntura en la que nos toca vivir, a muchos en Bilbao, algunos también en otras partes del Estado, que han participado de forma sistemática varios años, e incluso del otro lado del Atlántico, donde tenemos, digamos, participantes muy animosos, fundamentalmente de México. Antes también había de Guatemala y algunos otros países, pero esos han sido menos animosos. Bien, este año decidí, reflexionando sobre por dónde podríamos continuar ese proceso de formación sistemática, pensamos que podía ser una oportunidad, primero, para que se vinculara más gente a este proceso de formación continua y, al mismo tiempo, cerrar de alguna forma el proceso de revisión de los textos yendo a aquella parte que es más polémica, entre los textos de Marx desde la perspectiva de la economía política y de la crítica de la economía política, porque forman parte lo que se llaman los textos de juventud. Estamos hablando de textos que Marx escribió entre los 24 y los 26 años, cuando era pues de la edad de estos, por ejemplo, de estos que hemos vuelto a encontrar en el templo. Ya Marx estaba escribiendo estas cosas y después la recepción que ha tenido en la tradición marxista estos textos pues ha sido por lo menos complicada. Ha sido complicada porque, como veremos con la lectura de algunos textos de introducción, han sido utilizados fundamentalmente como martillo de herejes. Los textos de juventud, precisamente por no estar completamente desarrollada su intención de crítica de la economía política, ha podido ser aprovechado por los unos contra los otros y por los otros contra los unos. ¿Cuáles son los unos y cuáles son los otros? Ya lo iremos viendo.
Por eso, retomar estos textos de juventud, que son fundamentalmente tres, que aquí aparecen. Los manuscritos de 1844, que se conocen con el nombre de manuscritos de economía y filosofía. Los cuadernos de París, que son básicamente los cuadernos de notas que Marx fue tomando de sus primeras lecturas de los clásicos de la economía política, y un texto en el que utiliza eso que ha ido aprendiendo cuando tiene 24, 25, 26 años como instrumento político de debate polémico contra Proudhon, contra los anarquistas, en Miseria de la filosofía, que por cierto había puesto Filosofía a la miseria, que es el título del libro de Proudhon. Bueno, aquí ya lo he corregido. Precisamente como el objetivo es para unos completar o avanzar en la lectura sistemática de los textos, pero para otros puede ser una invitación a iniciarse en la lectura sistemática de la economía política, y digo sistemática porque esto no son dos charlas, esto es un esfuerzo de autoformación que exige una cierta disciplina. Esto es como el deporte o como el yoga. Para poder doblarse bien hay que hacerlo de forma sistemática permanente. Por eso tenemos sesiones semanales. Todas las semanas discutimos unas pocas páginas. Ya explicaré cuál es la metodología. Pero digo, dado como hay gente que a lo mejor no ha leído muchos textos de economía política de Marx, hemos pensado que en esta ocasión, siendo el texto principal en los manuscritos de economía y filosofía un texto tan complejo, desde el punto de vista de la recepción, de la interpretación, de la lectura, utilizar lo que no hemos hecho habitualmente en otros seminarios, salvo con los prólogos del Capital, los prólogos de los Grundrisse, etcétera, utilizar, digamos, una pequeña guía de lectura. Y para eso contamos con una contribución de un autor, en mi opinión, importantísimo, pero que tiene un problema, es que como pensaba y escribía en español, no tiene el reconocimiento mundial que tendría si hubiera pensado y escrito en inglés, que es Adolfo Sánchez Vázquez. El texto de El joven Marx, los manuscritos de 1844, que tiene unas 350 páginas, es probablemente uno de los textos de comprensión de esos manuscritos más profundos que hay en cualquier idioma. Es verdad que está traducido a varios idiomas, pero bueno, un español exiliado en México, en su juventud, dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, nunca se perdió por el camino, y ahí siguió hasta que se murió. Creador de escuela en México. Muchos filósofos y historiadores también, marxistas en México, se reconocen discípulos o herederos de Sánchez Vázquez, y sin embargo en el país que les vio nacer, pues la recepción de su obra ha sido parcial, limitada. Y como suele ocurrir, aquí se han hecho traducciones de los manuscritos de Marx sin hacer ninguna referencia a este texto de los años 60 de Adolfo Sánchez Vázquez. Por lo tanto, lo retomamos en la edición original, que está en PDF, que la distribuiremos a los que quieran participar en el seminario, y si alguien la quiere comprar en papel, hay una nueva edición que cuesta 200 pesos mexicanos, 11 euros, más o menos, al cambio de este importante libro. Pero obviamente no vamos a leer las 350 páginas, vamos a leer 4 capítulos. Los 2 primeros, donde Sánchez Vázquez sitúa la importancia de ese texto
los manuscritos económico-filosóficos en el pensamiento económico de Marx. Por tanto, solamente la lectura de estos textos ya es una formación, porque leyendo estas pocas páginas ya tenemos una síntesis apretada de en qué consiste eso del pensamiento marxista, la crítica de la realidad económica capitalista y de la economía burguesa, el segundo capítulo, y luego leeremos 2 capítulos en los que Sánchez Vázquez presenta las 2 grandes lecturas que se han hecho desde el marxismo de los manuscritos. Por eso lo llama la querella de los manuscritos. En el primer capítulo, en el 8, presenta la visión que se suele llamar humanista. Es la interpretación de autores como Erich Fromm, Marcuse, clásicos del pensamiento marxista, que hacen una... Semprún no lo cita, pero también en el debate que tuvo con Althusser se ascribía a esta corriente. Es una interpretación desde los manuscritos de lo que es el conjunto de la obra de Marx y, por tanto, cuál es el proyecto político de Marx. Se acentúa el carácter humanista y, entre otras cosas, aquí se escriben muchos de los críticos de la realidad de la Unión Soviética en tanto que experimento de aplicación práctica de un proyecto marxista, por así decirlo. El segundo grupo, capítulo 9, ahí analiza la interpretación que hace lo que se llama, frente al humanismo, sería el estructuralismo, que en los años 60 estaba muy de moda, aunque ahora se habla menos de ello, pero dentro de la interpretación estructuralista hay un autor que tuvo un peso enorme en la formación de los intelectuales que participaron en los procesos de finales de los años 60, como pueda ser las movilizaciones en México, en París, incluso también había una cierta lectura de estos estructuralistas en la primavera de Praga, aunque esta respondía más bien a la lectura otra, la del capítulo 8, los humanistas, el principal de los cuales es Marcuse. Y entre estas dos interpretaciones hay también un problema epistemológico, un problema de lectura general de la obra de Marx. Marx fue construyendo su pensamiento desde que estaba en la universidad hasta que se murió, o realmente primero está influido por otros autores, por otras ideologías, el democratismo radical, Hegel, el materialismo de Feuerbach, y hay un momento en que rompe y construye su propia interpretación de la realidad y su propio proyecto político. Bueno, esto es un tema de debate permanente y podríamos decir que los autores de la primera línea hablan de una cierta continuidad. Es más, de lo importante que es leer El Capital conociendo los manuscritos del 44, mientras que los estructuralistas, Althusser, dicen que no, que el Marx de los manuscritos es un Marx premarxista, donde todavía predomina una visión filosófica y una interpretación de la realidad y política anterior a la construcción de su idea, de su visión. Pero lo cierto es que en los manuscritos, cuando tiene esos 24, 25, 26 años, cuando lea los clásicos de la economía política, cuando anota, toma las notas de los manuscritos de economía y filosofía,
cuando, aunque no forma parte de la lectura de este seminario, sino cuando escribe, entra en contacto con Engels y escriben la ideología alemana, es decir, entre los 24 y los 28 años, justo antes de escribir la crítica a Proudhon, la miseria de la filosofía, Marx ya ha descubierto cosas muy importantes que me da la impresión que en esta presentación no están, porque esta es una presentación antigua, así que la voy a cambiar y un segundo y voy a abrir la otra porque la actualicé a última hora y estos problemas que suelen ocurrir, la que tenía en la nube es antigua. Esto es. Entonces, volvemos a compartir. Estos son los textos que vamos a leer en el seminario. Los capítulos del libro para situarnos de Adolfo Sánchez Vázquez, el texto de Engels que le sirve a Marx para empezar a vislumbrar que ya la época de la filosofía ha pasado y que ahora si queremos entender la realidad hay que estudiar economía, que lo tenemos de la edición del año 66, pero también una edición más actual. Está publicado en muchos sitios, entre ellos en los escritos económicos varios que tradujo Wenceslao Roces. Los dos textos de manuscritos, de notas, los cuadernos de París, sí. ¿Puedes mencionar cuál es que de lejos no estoy viendo bien? A ver, si ahora se ve mejor. Y la miseria de la filosofía. A ver, de los manuscritos de economía y filosofía, de la miseria de la filosofía, hay muchas ediciones. El que tenga otra edición no tiene ningún problema para seguir el seminario. Pero a la hora de distribuir las páginas y por días, pues hemos utilizado estas ediciones. Por ejemplo, si decimos que para la semana que viene es de la página 17 a la 21, pues son las páginas 17 a la 21 de los manuscritos de esta edición, que a lo mejor son las páginas 23 a 42 de otra edición. Pero bueno, eso sesión con sesión lo vamos aclarando por si alguien maneja otra edición, lo decimos y no hay ningún problema. Bien, decía que en estos años son los años en los que Marx identifica que el problema estructural fundamental del capitalismo está asociado a la propiedad privada, pero la respuesta que hay que dar a ese problema es el comunismo. Él ha identificado antes que el problema es la propiedad privada, pero no va a ser hasta estos años que, a partir de la relación que tiene fundamentalmente con Moses Hess, que va a decidir, la respuesta política no es la democracia radical, en la que estaba embarcado cuando estaba vinculado al hegeliano, sino el comunismo. Ideas que también le aporta Wilhelm Weitling. De Federico Engels, ya lo he señalado anteriormente, en su primera relación, Engels le dice, mira, hasta ahora hemos estado discutiendo con los filósofos, con los hegelianos de izquierda, de derecha, la filosofía. El debate político en el siglo XVIII se establece en términos filosóficos. Voltaire frente a Rousseau. Hume frente a ¿quién? Frente a Locke. Hegel frente a Kant. Hoy
los fundamentos de las posiciones políticas no se establecen en términos filosóficos, se establecen en términos de economía política, que como se conoce a la ciencia económica, que a finales del siglo XIX inaugura Adam Smith. Y ese convencimiento le lleva a empezar una lectura omnímoda de toda la literatura económica que llega a su alcance. Y curiosamente de Wilhelm Schultz, personaje normalmente desconocido, Moses Hess y Weitling es más conocido porque le dedica a su muerte la primera edición del Capital. De Moses Hess, pues porque formaba parte de su grupo de amigos y colaboraron en los anales, en las revistas que editaba Marx. De Friedrich Engels, pues porque comienzan una amistad que dura toda la vida. Pero de Wilhelm Schultz obtiene la idea de que si queremos entender la realidad, tenemos que ponerla en perspectiva histórica. Lo cual hoy en día, en 1923, es revolucionario. Porque la percepción que tiene la gente, sobre todo la gente joven, con poco recorrido vital, la forma en que interpreta la realidad es puramente inmediatista, como si toda la información se recibía al mismo tiempo y por tanto toda la realidad es inmediata. Y es muy difícil hacer el esfuerzo mental, intelectual, de situar en contexto histórico toda esa información. El aprendizaje de que la realidad es hoy porque antes fue de una determinada forma y que en función de cómo ha venido siendo hasta hoy podemos no predecir, pero sí prever por dónde van a ir las líneas futuras, es fundamental. Auguste Cornu, que es un biógrafo intelectual de Marx y Engels, que tiene un libro muy interesante, pero que un poco descatalogado, pero también es accesible en ediciones argentinas, se leen un poco mal, dice precisamente lo siguiente de este periodo. En su esbozo de la crítica de la economía política, que es el articulito que vamos a leer de Engels, Engels subrayaba el carácter irracional e inhumano del régimen capitalista. Mostraba que la competencia propia de ese régimen había engendrado un monopolio peor que el del mercantilismo, generalizando la guerra entre los hombres y acentuando la oposición entre los ricos y los pobres, y que la agravación de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía llevaba a la revolución comunista. Mientras que este artículo, que más tarde calificaría de esbozo genial el propio Marx, llevaba a Marx a considerar el régimen capitalista de las relaciones con el desarrollo general de la historia y a concebir su supresión como el resultado de su desarrollo dialéctico, los artículos de Hess, en particular uno que se titula La esencia del dinero, le brindaban nuevas ideas sobre la naturaleza de la actividad humana y de la alienación. Mientras que el libro de Wilhelm Schultz, que era un demócrata radical, alemán, militar, de la época, que publica en 1843 este librito que pasó desapercibido, salvo porque un libro que prácticamente nadie había leído, lo leyó Marx y le dio el instinto de por dónde construir su interpretación analítica, filosófica, social del mundo, que es el materialismo histórico. Marx tomó en parte las concepciones de Hess sobre la naturaleza de la actividad humana y de la alienación, y les dio un carácter materialista, apoyándose a la vez en Engels y en el libro de Schultz, El movimiento de la producción, que explicaba el desarrollo histórico por el de la producción y exponía cómo los diferentes periodos de la historia están determinados por el desarrollo de las necesidades, cuya satisfacción lleva a una transformación constante de la organización económica y social. Al principio de la humanidad, las necesidades son simples y la producción
fruto del trabajo manual y condicionada por la naturaleza del país, es débil. No existe división de la sociedad en clases ni poderes públicos. En el estadio siguiente del desarrollo histórico, caracterizado por la agricultura, el hombre no se contenta con recoger los productos que le ofrece la naturaleza, sino que comienza a someter a esta para satisfacer sus necesidades. El aumento de estas necesidades determina una primera división del trabajo, en el curso de la cual la industria y el comercio se separan progresivamente de la agricultura, lo que tiene por efecto una división correspondiente de la población. El aumento de esta determina una primera división del trabajo, en el curso de la cual la industria y el comercio se separan progresivamente, lo que tiene, esto que yo estoy repitiendo. Con el aumento de la división del trabajo artesanal, se entra en el periodo de la manufactura. El desarrollo de la producción permite una acumulación progresiva de capitales, que determina la formación de clases opuestas y una separación cada vez más acentuada entre la producción material y la intelectual. Paralelamente a la industria, vemos desarrollarse el comercio, los transportes y también la agricultura. Su modo diferente de desarrollo otorga a las diferentes naciones su carácter particular. La reducción de la actividad industrial a operaciones elementales debido a la acentuación de la división del trabajo lleva a la utilización de máquinas cada vez más perfeccionadas y el nacimiento al sistema fabril. En ese sistema, que caracteriza el estadio más reciente del desarrollo histórico, la acumulación acelerada de capitales favorece el establecimiento de relaciones más estrechas cada vez entre las principales ramas de la producción. Los grandes industriales adquieren propiedades territoriales para no tener que comprar las materias primas que les son necesarias. Al mismo tiempo se dedican al comercio, no solo para vender sus propios productos, sino también para comprar y vender otros. La formación de sociedades por acciones favorece esa utilización simultánea de capitales en empresas diversas, lo que atenúa la oposición entre la industria, el comercio y la agricultura, y origina entre ellos una comunidad de intereses. Todo esto son citas del libro de Schultz. El que ha leído El Capital, el tomo primero del Capital, le resuena el maquinismo, gran industria, los modos de producción. La acumulación del capital acentúa, por lo demás, al mismo tiempo que el contraste entre la miseria y la opulencia, la oposición entre los desposeídos y los poseedores, constituye el rasgo característico de la sociedad burguesa. En su descripción de la situación de los obreros en el régimen capitalista, Schultz señala que ese régimen obliga a los obreros a ganar su miserable salario con un trabajo que desgasta sus fuerzas y los arruina moral e intelectualmente, que bajo el régimen de competencia deben considerarse felices de encontrar semejante trabajo para no morir de hambre, y que con el aumento general de la producción y las necesidades, la miseria de los obreros puede crecer en forma relativa, en tanto que disminuye en forma absoluta. Esta también es una idea de Marx, que desarrolla en el capítulo 13, la Ley General de la Acumulación Capitalista, del tomo primero. Y todavía hay grandes y sesudos pensadores que dicen Marx se equivocó porque decía que los obreros están condenados a una miseria cada vez mayor. No entienden lo que no han leído, y si no han leído tampoco lo entienden, como le pasa, por ejemplo, recientemente al profesor Rayo, que no entiende lo que lee, porque Marx dice lo mismo que decía Schultz, de forma más sofisticada. La pobreza crece de forma relativa, pero no de forma absoluta. Puede consumir absolutamente más bienes y satisfacer más necesidades, pero en relación a la capacidad de generación de riquezas de la economía es cada vez relativamente más pobre, aunque es absolutamente menos pobre. Como la creciente oposición entre el proletariado y las clases poseedoras amenaza a engendrar una revolución social, el deber del Estado consiste en atenuar esa oposición y preparar el paso a una organización social mejor por medio de medidas apropiadas, en particular con la organización del trabajo y la transformación del régimen de propiedad.
Si las clases poseedoras se opusieran a esas medidas, entonces el problema social se resolvería por la revolución. Esto es lo que dice Schulz. Obviamente, en las conclusiones políticas o, digamos, prácticas, Marx no sigue a Schulz. Esa interpretación de lo que hay que hacer resuena en la historia del siglo XX porque lo que se suele llamar el reformismo, la socialdemocracia, el keynesianismo, aunque no han leído y ni siquiera saben quién es Schulz, repiten el mismo proyecto político. Dado que la oposición es cada vez mayor y que el empobrecimiento relativo es cada vez mayor, la función del Estado es hacer algunas transferencias, regular un poco la cuestión, controlar que no se salga de madre la clase obrera y, digamos, gestionar un poco el conflicto para que no derive en revolución. Y, por el contrario, Marx se apunta a la ruptura con ese sistema. Bien, como vemos, es un periodo muy interesante para entender cómo se va construyendo todo un pensamiento, aprovechando, porque Marx no le salen las ideas de su propia cabeza. Marx es también un intelectual colectivo. Es el intelectual colectivo de su época, solo que proyecta más adelante, mucho más hacia arriba y hacia adelante, el pensamiento de su época que comparte con otros autores. Sea Engels, sea Moses Hess, sea Thompson en términos de economía política, o sea Ricardo. Bien, este es el objetivo del curso. Por tanto, entender un texto difícil de leer así a bote pronto. Si uno agarra el texto de los manuscritos y se pone a leerlo, pues realmente, incluso siendo filósofo, y no digamos siendo, si es economista no entiende nada, y si es filósofo le cuesta bastante entenderlo. Bueno, porque hay que estar muy metido en el contexto histórico, político, de los debates teóricos de la época, y para eso nos va a ayudar Sánchez Vázquez. Es posible que a lo largo del seminario se introduzca algún cambio. Por ejemplo, unos participantes entusiastas de México, que si no me equivoco no están presentes ahora, proponían que introdujéramos la lectura de un texto de un filósofo mexicano que es polémico con Sánchez Vázquez. Pero bueno, el seminario escoge las lecturas al principio, pero a medida que vamos trabajando, pues igual este texto sería bueno leerlo. Lo podemos acordar si así lo decide el colectivo. Veraza se llama el filósofo mexicano este, que a pesar de que Sánchez Vázquez llevaba 40 años viviendo en México, toda su carrera académica la hizo en México, seguía llamándole el filósofo español. Este filósofo español. Es una de las técnicas polémicas para sacar de quicio al contrario, que en este caso utilizaba Veraza frente a Sánchez Vázquez, que nunca le sacó de quicio. Bueno, terminamos con no terminamos con mi serie de la filosofía, pero sí terminamos este Marx joven con este texto, porque es interesante por dos razones. Una, porque La filosofía de la miseria, que es el libro que escribe Proudhon, la crítica que hace de la sociedad de su época Proudhon, es muy parecida a algunas críticas que no sabría cómo calificar para no herir sensibilidades, pero que podemos llamar
un poco idealistas, bien intencionadas, pero un poco fantasiosas, muy presentes hoy en día. Es decir, en un contexto en el que el pensamiento sistemático, la crítica sistemática, ha sido abandonada por la academia, por los partidos y por las organizaciones sociales, no es el pensamiento débil, pero un pensamiento más digerible, como era en su época el de Proudhon, el de Bakunin, donde las cosas son más blanco y negro y no, sin tantos matices de gris, pues es más aceptable. Y eso da lugar a unas posiciones políticas. Recordemos, Proudhon pues es anarquista. Lo que hace Marx en este texto es utilizar el proceso de aprendizaje que ha hecho de la economía política en los 2 años anteriores para darle un mazazo en la cabeza simbólico, porque aunque Proudhon después de este libro dejó de hablarle, Marx siempre lo reconoció como un intelectual muy importante y cuando murió pues hizo un elogio de él. Pero obviamente pues la crítica de la miseria de la filosofía que escribió Marx le sentó como una patada en la boca. Pero es una demostración que si queremos asentar determinadas posiciones políticas, hay que hacerlo con rigor. Y como resultado de un esfuerzo intelectual, que en este caso vamos a ver cuál ha sido ese esfuerzo intelectual que ha desarrollado Marx, porque vamos a leer La miseria de la filosofía después de leer los textos de economía política de 2 años antes. En principio, el seminario prevé terminar con otro texto que es del más viejo. Las notas marginales del Tratado de Economía Política de Wagner, que es de lo último que escribió Marx. Escribió esto y unas notas sobre la comuna rusa, el desarrollo y luego se murió. Y lo hemos introducido en el seminario, no tanto, esto sí, ya no tanto pensando en la gente que se incorpora de nuevo, sino en los que llevan ya unos años haciendo el seguimiento de estos textos para completar, digamos, la lectura de textos sobre la teoría del valor. Pero en cualquier caso, también haremos una introducción. No solamente lo vamos a leer, sino que el que llegue de nuevo a ese punto, ya en abril o mayo, pues haremos una explicación para entender mejor este texto, que sí requiere una cierta lectura previa, pues a lo mejor por lo menos del Capital y de algunos otros textos básicos de la crítica de la economía política de Marx. Bien, el seminario tiene lugar todos los martes a las 7 de la tarde. En Sarrico tenemos un aula reservada, la B03, y si hay un grupo de 5 o 6 que asisten presencialmente, pues hacemos la reunión presencial y online. Si alguien no puede seguir una sesión, todas las sesiones se cuelgan posteriormente, todas las grabaciones de la sesión, de la presentación y el debate en la página de Sarrico, el Seminario del Capital de Sarrico. Hay una página en Facebook, Facebook está, ¿no? Hay un canal de YouTube del seminario. Hay un canal de YouTube, bueno, está en Facebook y tal, en fin. Se pueden visualizar a posteriori. Con lo cual, digamos, pues es más fácil mantener la continuidad, aunque físicamente haya problema para asistir a unas cuantas sesiones. Los materiales, pues lo mismo, están todos disponibles en PDF y en PDF los distribuimos. El que se apunte, pues lo incorporamos a un canal de WhatsApp y a través del canal de WhatsApp comunicamos todas las incidencias y distribuimos los textos para que se puedan seguir. Y finalmente, las personas que participan más o menos sistemáticamente en todo el curso, al final
si les parece, si lo quieren, pues pueden recibir un diploma de participación del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco. Que hay alguna gente que pues todos los años lo pide, 4 o 5 que se les entrega. Pero eso exige pues, haber participado por lo menos en el 80% de las sesiones. No basta, como nos decía uno de Colombia, no, es que yo no he participado en ninguna, pero me he visto todos los videos, así que denme el diploma. No. Si te los has visto, pues felicidades, pero tenemos que tener constancia de que online o presencialmente has estado participando en las sesiones. Y no sé si me dejo algo. Empezamos a las 7 y a las 9 menos cuarto nos echan, o sea que de 7 a 8 y media, y normalmente a veces se extiende un poco más, pero a las 9 menos cuarto termina. Vale, yo tengo intención de venir. Bien, no, ya digo, pues si vienes, perfecto. Y si no, si algún día no viene, todos los días a las 7, todos los martes a las 7, online, se puede participar en la sesión. En estos momentos tenemos 7 personas conectadas que están siguiendo la sesión a través de Internet. También lo habitual es que en los debates, cuando entramos a las preguntas, etcétera, participan no solamente los que están físicamente en la sala, sino también la gente que está online. ¿Más cosas? Entonces no va a ser aquí, va a ser en Sarrico. En Sarrico. Yo propuse que se cambiara aquí, pero no tuve mucho éxito en la propuesta. Puedes hacerla aquí, vas a poder tener más gente, pues aquí. Bueno, ya tenemos reservada el aula allí, o sea que... ¿Más cuestiones? ¿Las presentaciones cuánto duran? Bueno, las sesiones, normalmente ponemos 20 páginas, vamos a ver un momento si está por aquí. Aquí está. Lo voy a compartir para que lo vean, aunque esto también se distribuye, lo hemos distribuido y lo volvemos a distribuir a través del WhatsApp. El correo, si alguien no lo tiene, puede escribir al correo y se lo mandamos. Pero ya tenemos asignadas, hay que ponerlo para los que están online también, se me ha olvidado. Las páginas y las sesiones. Bueno, hoy es la presentación. En la semana que viene, Víctor, que es esta persona que está aquí, va a presentar las páginas 21 a 49 del libro de Sánchez Vázquez, el primer capítulo. El 3 de octubre, Adrián, que no está aquí, va a presentar el segundo capítulo. El 10 de octubre, alguien presentará el primer capítulo sobre la querella de los manuscritos, es decir, los humanistas, Marcuse, Fromm y compañía. Alguien. ¿Quién lo va a presentar? Pues en las sesiones del seminario vamos intentando animar a gente para que se vaya incorporando y haga las presentaciones. Normalmente la presentación es hacer una lectura. Si puede ser preparar un PowerPoint con el texto, hay alguna gente que tiene un poco más de habilidades y además de poner frases, pues hace algún gráfico, algún dibujito, y otros simplemente agarran el texto, subrayan determinadas páginas y eso es lo que se proyecta. Es decir, que no hay que ser un especialista en la lectura y en la presentación de textos para presentarlo. Y el objetivo es que participe el mayor número de gente posible. ¿Por qué? Porque, sobre todo para gente que no tenga mucha práctica de hablar en público, el esfuerzo de leer para hacer una presentación también es un aprendizaje de cómo leer.
Ya digo, por tanto, las presentaciones tienen distinto nivel y una vez que se ha presentado el capítulo se entra a un debate. Preguntas, interrogantes, cosas que no se han entendido, reflexiones. Todo eso, ya digo, en hora y media, hora 3/4 como máximo. El esbozo de la crítica de la economía política, como son 23 páginas, un día. Es decir, que más o menos en torno a 20-25 páginas. Esto era fácil de distribuir, lo de los manuscritos es un poco más lío, pero como vemos ya están todos los temas distribuidos en fechas y con las lecturas que tenemos previstas, el seminario terminaría en abril. Lo habitual es que los seminarios terminan en mayo, porque luego viene junio, exámenes, en fin, una serie de líos. Lo cual quiere decir que si se empeña, por ejemplo, Santa María en que leamos a Veraza, igual no tenemos tiempo para leer la polémica de Veraza con Sánchez Vázquez sobre los manuscritos, u otro texto, o algún artículo de Marx en los anales, otra cuestión. Porque ya digo, habitualmente los seminarios duran hasta principios, mediados de mayo. Ojo, que el número de páginas de este seminario sea menor no quiere decir que sea más sencillo, sino... Ojo, todo lo contrario, Miseria de la filosofía es relativamente sencillo, pero los manuscritos es droga dura. Es decir, si alguien procesa intelectualmente los manuscritos, ha hecho un avance tremendo para poder leer cualquier otro texto de Marx. Eso sin duda. Es uno de los textos probablemente más complicados. Por el lenguaje, por los autores que cita, sigue siendo muy hegeliano. En fin, ya lo iremos viendo. Por tanto, es también un entrenamiento mental para leer a Marx y para leer los textos más importantes de Marx, que es fundamentalmente el Capital, y luego algunos textos políticos, el 18 Brumario, la Guerra Civil en Francia, en fin, la contribución a la crítica de la economía política, los Grundrisse. ¿Más cosas? ¿Más? Pues podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Supongo que todos conocen el correo electrónico del seminario, sarricomarxismo, gmail.com. Sí. No. Lo único siempre de acuerdo para que tengamos un correo al que enviarnos el enlace y también los textos, pero también... A este correo electrónico que sirve para, bueno, se pide el teléfono para incorporar a la gente al grupo de WhatsApp. Uno puede dar su nombre y para enviar el enlace para todas las sesiones. Todas las sesiones utilizan el mismo enlace. O sea que lo guardamos y cada martes a las 7 empieza el seminario con el mismo enlace. Y también para enviar, yo creo por WhatsApp, ¿para qué los enviar por correo? Los textos. Pero si alguien los pide por correo, se le envía por correo también. Bueno, porque a la gente que se va apuntando nueva no le enviamos directamente al WhatsApp, pero evidentemente, pues si queréis oficiar el grupo de WhatsApp es más dinámico, es más sencillo enviar textos y compartir información que por correo. Pero si queréis enviar el número, os metemos al grupo. Habrá que cambiar el nombre del grupo también y hacerlo para este curso. Sí, porque tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Grundrisse, porque el año pasado leímos los Grundrisse, que es un manuscrito de Marx muy importante del año 58-59, 57-58, pero hay que ponerle otro nombre. Entonces, por eso con el correo electrónico y el teléfono, pues, y el nombre, pues ya estamos en contacto. ¿Algo más? Pues muchas gracias por la asistencia y espero que os interese y nos veamos todos en el seminario. El próximo día hay que leerse las 20 páginas. Para el próximo día, ya lo decimos, hay que leerse el primer capítulo, Historia y Estructura, el primer capítulo del libro, de la presentación de los manuscritos de Sánchez Vázquez.
Bueno, pues nos vemos.